Buenos días. Quiero agradecer primeramente a Dios la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y al comité organizador de estas prestigiosas jornadas por la invitación. Hoy vamos a disertar sobre las infecciones oportunistas en pacientes post-COVID con síntomas recurrentes, un nuevo reto diagnóstico. Antes quiero comenzar con esta frase de Nelson Mandela: no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto, a propósito de esta conferencia. En el momento de la pandemia, cuando estuvimos tratando a los pacientes, vimos una alta incidencia de infecciones oportunistas y esto acarreaba la muerte de los mismos y ha sido demostrado en autopsias realizadas en pacientes con COVID-19 severo. Pero en la post-pandemia, en el momento post-COVID, no tenemos un registro, aunque existe el riesgo latente de infecciones oportunistas, ni tampoco conocemos el impacto que esto puede generar a largo plazo. Si forma parte de del COVID long o si forma parte de las secuelas con el daño estructural que estos pacientes tienen como consecuencia de haber padecido la COVID-19. Esto retrasa el tratamiento y retrasa el diagnóstico. Las infecciones oportunistas en la fase aguda de la pandemia, el 65% de la mortalidad era causada por las infecciones oportunistas, pero en la post-pandemia, donde la depresión forma parte de la alta cantidad de la incidencia de síntomas en el paciente post-COVID, las infecciones oportunistas tienen un subregistro y siguen siendo una amenaza para los pacientes sobrevivientes. Pero ¿quién es el culpable? El huésped que persiste con su respuesta inmunológica exagerada, la comorbilidad que estos pacientes presentan y sobre todo en el estado post-COVID el uso indiscriminado de esteroides y de antibióticos, y no se sabe con exactitud si los antivirales pueden jugar un papel importante en el desarrollo de las infecciones oportunistas. Entonces queda una gran interrogante en la pospandemia. ¿Las infecciones oportunistas son infecciones emergentes o forman parte del COVID long? Siguen siendo los mismos mecanismos por los cuales se producen las infecciones oportunistas, como una respuesta inmunológica alterada, los cambios estructurales que pueden quedar en los órganos y sistemas como consecuencia del SARS-CoV-2 y el uso indiscriminado de antibióticos y esteroides que reciben estos pacientes que consultan a los diferentes centros de salud con síntomas persistentes y recurrentes. Entonces, ante la sospecha, es importante plantearse el diagnóstico de una infección oportunista, porque esto va a influir directamente sobre el pronóstico, bien hacia un pronóstico favorable con un tratamiento adecuado o bien hacia un pronóstico tardío o desfavorable por un tratamiento tardío. Hacer un diagnóstico tardío nos va a dar un tratamiento inadecuado, la evolución hacia la cronicidad y en el peor de los casos la diseminación y la resistencia a los tratamientos. Por tanto, una vez que se tiene la alerta, hay que pensarlo, hay que demostrarlo y hay que tratarlo. Tres cosas fundamentales e importantes en la historia clínica son los antecedentes de si este paciente padeció COVID-19 sin importarnos si es un COVID leve, moderado o severo, si estuvo o no hospitalizado. Lo que sí importa es si estos pacientes recibieron grandes cantidades de esteroides o múltiples antibióticos, si los síntomas son recurrentes y si ha recibido en la recurrencia de esos síntomas nuevo uso de antibióticos y de esteroides y la no mejoría con los tratamientos convencionales. ¿Quiénes son los implicados para que aparezcan las infecciones oportunistas? En primer lugar, el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, los hongos causantes de la micosis
y llamar la atención de la actinomices SP, causante de la actinomicosis, que en el periodo prepandemia era poco reportado en los resultados, así como las micobacterias atípicas. Entre otros tenemos la cándida álbica y no álbica, el citomegalovirus y el herpes zóster. Es importante también tener que en el caso de la aspergilosis asociada a la COVID-19, en la fase aguda de la pandemia, pues tuvimos bastantes casos de aspergilosis que conducían a la muerte del paciente, pero en el caso de los otros hongos como la cóxida, paracoxi o la histoplasma, se deben más que todo a reactivación. Y hay un porcentaje de pacientes sobrevivientes con CAPA, que es aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19. No perdamos entonces el tiempo, no perdamos entonces el norte, tenemos que ubicarnos en el aquí y en el ahora. Los métodos de diagnóstico con los cuales contamos en nuestra institución y en nuestra región, como son la epidemiología, la clínica, el esputo, a través de los cultivos, el GeneSper, la vaciloscopía, las imágenes a través de la tomografía, la radiografía, la biopsia y el VAL, que es el lavado bronquial con la broncofibroscopia, hacerle el galactomanano y 1.3 de glucano, que ya sería el tratamiento el diagnóstico más específico, pero son exámenes que no están al alcance de nuestra institución ni de nuestra región. Las muestras deben ser enviadas a la capital y tardan mucho los resultados, mientras tanto el paciente va deteriorando su estado general y tiene riesgo a diseminación y a resistencia. No podemos ser conformistas y pensar que todo está escrito. Cuando tenemos la sospecha de que existe una infección oportunista, nos toca armar el rompecabezas. Y la pieza principal del rompecabezas es la historia clínica con la epidemiología, junto con el esputo del paciente, las imágenes y la broncofibroscopia. Con esto armamos el rompecabezas, llegamos al diagnóstico, hacemos un tratamiento oportuno, evitamos la diseminación y evitamos la resistencia. Voy a presentar ahora a continuación los resultados preliminares de una investigación que está comenzando en pacientes con sospecha de infecciones oportunistas que consultaron entre marzo y mayo de 2023. Tenemos un 55% de pacientes femeninos y un 45% de pacientes masculinos. Con respecto a la edad, predominó entre 45 a 50 años un 35% y más de 60 años un 40%, representando el 75% de los casos en edades por encima de 45 años. Con respecto a los agentes o a los microorganismos detectados, el 20% correspondió a la actinomices, el 20% al coccidioides, que es un hongo bastante necrotizante y muy oportunista, muy agresivo para el pulmón, un 15% a la cándida álbica y un 15% al Aspergillus sp. El resto estuvo compartido por el Mycobacterium tuberculoso, la micobacteriosis atípica, la cándida no álbica. Con respecto a las comorbilidades de estos pacientes, el 10% correspondió a diabético, el 10% a hipertenso, y vemos que la sumatoria de los trastornos endocrinos corresponden a un 20%, y llama la atención que el 60% de nuestros pacientes no tenía comorbilidad. Con respecto al método diagnóstico, el 60% de los casos estuvo diagnosticado por el cultivo de esputo, quedando un 40% para la vaciloscopía, la biopsia y el lavado bronquial. Pero lo que sí es cierto es que el 100% de nuestros pacientes tenían epidemiología a favor de desarrollar una infección oportunista y el 100% de los pacientes tenían imágenes sugestivas de infecciones oportunistas. Con respecto a la ocupación, el personal de salud
representó el 25% y de las infecciones oportunistas correspondió a tuberculosis fundamentalmente y a micosis. Las amas de casa el 15%, los aseadores de centros educativos el 15% en contacto con murciélagos, otro 5% correspondió a los expuestos a polvos orgánicos y un 40% desarrolló infecciones oportunistas sin tener ocupaciones de riesgo. Pero si sumamos, el 60% tenía ocupaciones de riesgo y un 80% epidemiológico. A continuación, algunos casos, por ejemplo, de esta paciente femenina de 62 años, aseadora, expuesta a murciélagos con síntomas recurrentes, usó múltiples antibióticos y esteroides, y esas son las imágenes, además de las lesiones que presentaba en manos, tórax y miembros inferiores, con un cultivo positivo para coccidioides. Este otro es un paciente masculino, obeso, con antecedentes de COVID en el 2022, con antecedentes de coccidioidomicosis antes de la pandemia, presenta un eritema nodoso en miembros superiores e inferiores con síntomas respiratorios y el cultivo de esputo reporta coccidioides. Este otro paciente, procedente de zona endémica de la península de Paraguaná, con una ocupación de riesgo, con síntomas recurrentes, con antecedentes de COVID-19, a quien se le practicó una broncofibroscopia con el cultivo y el lavado, reportando aspergillus. Esta otra paciente de 39 años, que es una paciente muy particular porque tiene antecedentes de haber padecido homocardia y tuberculosis antes de la pandemia, luego COVID-19 en el 2021, posterior al COVID-19 se le diagnostica LES, lupus, y presenta síntomas recurrentes, entre ellos tos, febrículas, parestesia en miembros inferiores, astenia. Se le solicita una baciloscopía que reporta negativa, pero el INSP reportó un Mycobacterium atípico que todavía está en cultivo. Finalmente, pues queda mucho por andar, aunque el camino sea difícil, no detengamos nuestros pasos, asumir los retos que nos presenta el ejercicio médico y la investigación es nuestro granito de arena y siempre será un gran aporte para la ciencia regional, nacional y mundial. Solo intentándolo lograremos los grandes sueños. Muchas gracias.